En el mundo moderno no es inusual vincular a la obra de arte con el artista que en cuestión la produce. No obstante, esto no siempre fue así. La crisis del consumo, el excesivo marketing y la necesidad de sobresalir y destacar ha devenido en que muchos artistas se vean en la obligación de cierta manera, prostituir su estilo de vida o de realizar una personificación de su arte con el fin de no perder relevancia en una sociedad que parece que olvida a todos sus héroes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Víctor María Piel Divina y esto es Deiki, en donde hablamos un poquito de filosofía, de arte, de psicología y un poquito de todas las cosas. Si encuentras valor en este video, si te gusta algo de lo que estás viendo, por favor considera suscribirte, dejar un like o comentar. Cualquier clase de feedback es sumamente bien recibido. Jack Kerouac escribía: "La vida es mi arte, protección frente a la muerte. Así, sin autorización, yo vivo". De manera un poco más certera, Federico Fellini diría que todo arte es autobiográfico. Como ya dije, esto no siempre fue así. La palabra arte, si bien de origen latino, viene como un calco del griego techne, que quiere decir técnica o imitación. Es decir, el mejor artista o el artista más prodigioso era el artista que lograba imitar con más certeza el mundo que lo rodeaba, o imitar con más certeza la belleza que lo rodeaba. Podríamos decir entonces, si bien de manera un poco arbitraria, que esta idea del arte como mera imitación y que pasa a ser ahora una representación del mundo interno del artista en cuestión, inicia con los poetas malditos. El término los poetas malditos se lo debemos al poeta francés Paul Verlaine, quien luego de leer el poema de apertura del libro Las flores del mal de Baudelaire titulado Bendición, se obsesionaría con esta idea de lo que él conocía como el malditismo. Es ahí cuando Verlaine decide hacer lo que algunos percibieron como una crítica, pero que en realidad escondía un profundo homenaje a través de un ensayo titulado Poeta maldito. El malditismo se refiere entonces a poetas que son marginados por la sociedad debido a su rareza de espíritu. Rechazan tanto las reglas del arte como las convenciones sociales, son incomprendidos y nunca tienen éxito. Es entonces que este concepto se populariza en Francia para describir una pléyade, para escribir a un conjunto de poetas algo heterogéneos que dominarían la segunda mitad del siglo XIX. Los poetas que Verlaine menciona en este ensayo serían Corbière, Rimbaud, Mallarmé, Debord-de-Valmore, L'Isle Adams y por último, añadiéndose a sí mismo de manera genial, haría un anagrama con su nombre, el cual traduciríamos como Pobre Lelian. Si bien no mencionados en este ensayo, hay que hacer referencia a unos poetas que parecen han sobrevivido al paso de los años y que además son fuertemente considerados poetas malditos. Poetas como Charles Baudelaire, el Conde de Lautréamont o Charles Cros. E incluso, de manera un poco más arbitraria, no quiero dejar de hacer mención a poetas como García Lorca, José Antonio Ramos Sucre, Alejandra Pizarnik, el mismo Roberto Bolaño o incluso un rapero que todos conocemos por ahí, pero que no voy a mencionar. Es entonces cuando vemos que los poetas malditos no formaron una escuela. No es un movimiento con características de grupo literario. No hay esquemas propios, ni mucho menos un manifiesto que todos compartan. Y lo que se hace mucho más obvio en mi lista arbitrariamente seleccionada, muchos de ellos ni siquiera llegaron a conocerse. Podríamos decir entonces que no les une una misma estructura artística. Les une más una misma suerte ante la vida, una misma derrota en el poema cotidiano de la existencia. Es por esta razón que Paul Verlaine, en el prólogo de este mismo ensayo, dice que referirnos a ellos como poetas malditos es más o menos un error, que deberíamos referirnos a ellos más como poetas absolutos, pero esa idea la voy a dejar para el final del video. Los poetas malditos, como ya dije, no solo se rebelan ante las reglas de la sociedad y los prejuicios morales, se rebelan también ante las reglas estilísticas del arte en el momento. Es por ello que su estilo es transgresor y con mucha más libertad que los poetas del momento, los llamados poetas de la élite. Y si bien todos tenían particularidades en su estilo, al mismo tiempo todos se alejaban de la lógica puritana y clasista del momento. Es por ello que el tono de su poesía era hermético y enigmático, pero al mismo tiempo muy sincero y desgarrador. Todo esto deviniendo en una poesía que es profundamente revolucionaria y muy hermosa. El genio maldito, o la inspiración maldita entonces, le permitía a los poetas malditos ver la belleza en donde la mayoría de la gente no podía encontrar belleza en ese momento. Temas oscuros como la muerte, ambientes como la noche, e incluso experiencias como el dolor y la tristeza fueron fuentes de inspiración muy profundas para los llamados poetas malditos.
malditos. Y no me malinterpreten, no quiero decir que los poetas malditos rompían las reglas y no les importaba el lenguaje y no se preocupaban por, digamos, afinar su instrumento. Al contrario, los poetas malditos esculpían mármol con sus palabras. Si bien rompían los moldes convencionales de la poesía para el momento, cuidaban con mucho esmero las palabras que utilizaban. Todo esto con el fin de cargar su poesía de fuertes metáforas y simbolismo que revoloteara o que removiera el mundo interno del espectador. Es ahí donde su visión, a la que llamaremos poesía trascendental, creía que se podía hallar las respuestas y el significado de la vida, la razón para la existencia, a través de la poesía. Ya Heidegger y Nietzsche, este último siendo más o menos contemporáneo con los poetas malditos, decían que el arte constituía el camino para crear el nuevo sistema de valores morales para la humanidad. Lo que es más, Nietzsche decía que el arte tenía mucho más valor que la supuesta verdad, ya que el arte era afirmador de la vida del ser humano. Para ir cerrando el video, no quiero dejar de destacar su bohemia y sus hábitos destructivos tan característicos de los poetas malditos. Mucha gente cree o mucha gente defiende que estas experiencias sometidos a su carácter era la razón de su ingenio, era la razón de la genialidad de su poesía. El alcohol, la depresión, el abuso, las drogas e incluso hasta la pobreza extrema son características comunes en la biografía de todos estos autores. De allí podemos explicar el carácter pesimista y crítico de su poesía, una poesía empapada por el dolor y por una sensación de abandono ante una sociedad que no hacía más que rechazarles. Finalmente, como señala Verlaine, tendríamos que haberlos llamados poetas absolutos para quedarnos tranquilos. Pero aparte de que la tranquilidad no tiene lugar en los tiempos que corren, nuestro título responde con justeza a nuestro odio y, estamos seguros de ello, al de los supervivientes de entre los todopoderosos en cuestión, por lo vulgar de los lectores de la élite. Una ruda falange que nos devuelve con creces el odio, absolutos por la imaginación, absolutos por la expresión, absolutos como los reyes netos de los mejores siglos, pero malditos, siempre malditos. Síganos hasta el final de este video y el video les gustó. De nuevo, porfa consideren dejar un like, consideren suscribirse, consideren comentar. Cualquier clase de feedback es súper bien recibida. Yo soy Víctor Marías Piel Divina. Hice también un video sobre, lo voy a intentar dejar por algún lado, sobre el origen de la filosofía según un libro de Nietzsche que se llama Los filósofos preplatónicos. Voy a dejar ese video por aquí y nada, hasta la próxima. Gracias.